Muy buenos días. Para mí, de verdad, hoy es un verdadero honor poder compartir esos momentos con el Néstor de las letras boyacenses, el doctor Gilberto Ávila Monguí, quien va a compartir con nosotros sus conocimientos acerca de un poeta poco conocido en Colombia y muy conocido en el sur de América, Claudio de Alas o Jorge Escobar Uribe, porque a veces el destino hace que no somos profetas de nuestra tierra. Y ese es el caso precisamente de Claudio de Alas. La academia desde hace un tiempo también quiere recordar a las figuras señeras de la literatura nacional y que quedaron de cierto modo como en tinieblas. Y es importante rescatar la memoria también para entender mejor el desarrollo no solamente de la literatura misma, sino sobre todo de la cultura y de la sociedad en Colombia. Y la vez pasada tuvimos el privilegio de escuchar al doctor José Luis Díaz Granados, quien habló sobre Arnulfo Palacios. Y pienso que esta sesión también será de mucho interés para todos nosotros. El doctor Gilberto Ávila Monguí recibió la licenciatura en Filología e Idiomas por la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, es magíster en literatura por el Carol y Cuervo, somos colegas aunque de diferentes promociones, y tiene una trayectoria literaria, filológica, periodística, cultural, universitaria, muy loable. Entre otras, se desempeñó como profesor de español y literatura en la UPTC. Dirigió las revistas como Pensamiento y Acción, colaboraba con varias revistas y periódicos. También es miembro de varias academias, de la Academia de la Lengua de Boyacá, de la Academia de Historia Eclesiástica de Boyacá y de la Academia Panameña de la Lengua. Recibió varios premios, recordemos precisamente el Premio Nacional de Historia por el Ateneo de Carola, Guillermo Morón, República Bolivariana de Venezuela, en 2015. También es doctor honoris causa en literatura por la International Philo-Byzantine Academy y University of Miami. Condecorado igualmente por la Orden Juan de Castellanos de la Academia Boyacense de la Lengua. ¿Cómo no recordar también sus méritos en las publicaciones? Porque precisamente como filólogo
y etnógrafo, publicó La Jasa y la Parva, mitos, historia y leyendas de mi pueblo, Chivatá. Es poeta. Su poemario Jardines del Alma es indudablemente un aporte a la literatura boyacense y nacional. Como crítico, publicó Poesía y estilo de Jorge Rojas. Esta actividad polifacética tenemos que agregar una novela, Las travesuras de Jobo. ¿Cómo no mencionar también el estudio El humanismo de Juan Ramón Jiménez y Tunja en el baúl de recuerdos? Creo que su último libro fue Aproximación a la obra filosófica humanística del doctor Teodoro Lascaris Comeno, que una vez más reafirmó ese profundo interés humanista que a lo largo de su meritoria vida lo guiaba con su luz. Sin prolongar más mi introducción, doctor Gilberto Ávila, por favor, tome la palabra. En primer lugar, quiero manifestar la gran generosidad del doctor. Por supuesto, mi saludo muy cordial, especialmente un saludo académico de la Academia Boyacense de Historia, como miembro que soy ahora. Y manifestar su gran generosidad de las notas que le he escuchado, que sé que han llegado a través de mis compañeros de academia y que son de tanta generosidad que uno tengo que decir las mismas palabras que decía el doctor Torres Quintero en los últimos días casi de su vida. Decía, no crean que porque yo ya tengo unos pocos años más que ustedes no siento temor. El temor es natural. Hoy ese es el temor, porque aquí en donde es el templo de la literatura, de las humanidades, de la sabiduría, aquí a donde convergen todas las miradas de los diferentes lugares del país. Tengo que decir que agradezco profundamente esta oportunidad, una oportunidad, como te diría, única y feliz, como decía nuestro gran patriota santanderiano, el del 20 de julio, ocasión única y feliz para que hagamos la independencia. Entonces, es un día exactamente de felicidad. Poder manifestar esos pocos registros que quedan durante la vida, porque realmente son ya registros de una vida recorrida. Y al escuchar el tema de que hablar de Claudio de Alas en el correr de los días de la invitación, me dijeron, no, tienes que cambiarlo porque realmente pues ya tenemos por lo menos unos cuantos registros sobre lo que es la poética de Claudio de Alas y la novelística de Claudio de Alas. Y en la revista Polinia se encuentran
2 escritos, 3 escritos, más como 5 escritos acerca de la vida y obra del Caraballo de Alas. Cuando lo cogí por primera vez en mis manos, se me ocurrió pensar, bueno, de cómo hacemos para dejar un registro muy completo del personaje. Entonces nos dijeron que había estudiado en el Colegio Boyacá. Y le dije yo al compañero Gilberto Abril, le dije, camine, vamos hasta el Colegio Boyacá. Y preguntamos, a ver si hay algún registro. Dijimos, él nació en 1886 y murió en el 32. Entonces dije, encaja perfectamente en lo que los estudiosos y los entendidos en la literatura dicen, este es el espacio del modernismo. En los 50 años, del 90 al 50. Entonces dije yo, sí, me encaja perfectamente. Y cuando comencé a leer las primeras páginas, me encontré con uno de los poemas, era el poema Azul, en donde Claudio de Alas enmarca su pensamiento con todos los arreglos que encuentra uno, diría yo, en un torbellino de poesía de la más pura, y la vuelta sobre la forma como piensa acerca de por qué tienen que leerlo. Y dije yo, vea, aquí encuentro yo un primer espacio modernista. Todo el mundo puede leer esto, aunque me desprecien, aunque nadie me conozca, pero cuando abran el libro, léanlo, ¿no? Y entonces darán gracias después por esta invitación. Ya había muerto, por supuesto, ya llevaba como, murió en el 32 y eran como 60 años después, cuando el bogotano, no recuerdo el nombre del personaje, el que rescató toda su literatura, que él fue el que dice a Claudio de Alas, a un poeta que en su tierra no conoce. Esa es la introducción que hace. Harold Alvarado Tenorio. No era Harold Alvarado Tenorio. El que el primero fue Reyes, el que rescató la primera parte, y después el compañero que vivieron un poco de tiempo en Chile, porque ese fue su caminado cuando se fue de rebeldía, porque seguramente era de esos jóvenes que dicen, no, yo no quiero vivir más aquí en mi tierra, porque el hermano que era general en jefe de las Fuerzas Armadas, el papá que había sido un gran ingeniero y había dejado mucha obra en Colombia, y el otro hermano era agregado cultural de la embajada en Buenos Aires. Y sin embargo, él estando en Buenos Aires, no se entendían. Yo no entiendo porque no hay una explicación. Simplemente no lo apoyó para nada. Entonces fue cuando en toda la trayectoria, después de salir de su tierra natal, Tunja, después de estar aquí en Bogotá, resolvió retirarse de la familia para no tener complicaciones. Murió exactamente la señora madre y tenía un aprecio demasiado profundo acerca de ella, y resolvió salir a recorrer el mundo. La primera parte se fue a Perú. En Perú duró un poquito de tiempo, y uno sabe que Perú es una tierra que tiene unas grandes virtudes de gentes importantes. Ahí está lo de las tradiciones peruanas, está lo del Inca Garcilaso, todo esto que nosotros podemos registrar en las bibliotecas. Y tampoco tuvo mucha acogida porque no había esos centros culturales que él había escuchado en diferentes lugares del mundo. Y resolvió
echar un pasito allá al Ecuador, duró un poco tiempo, y entonces dijo, no, me voy para Chile, llegó a Chile, y en Chile comenzó a hacer algunas publicaciones en periódicos, pero entonces no tenía tampoco un aval especial para ganarse la vida. Sin embargo, pues consiguió muchos amigos y llegó el día de las fiestas florales y entonces se presentó. Bueno, yo voy a presentarme a ver qué ocurre. Se presentó a las fiestas florales y se ganó el premio internacional de las fiestas florales. Como nosotros sabemos, lo mismo Rubén Darío, lo mismo el otro chileno Pablo Neruda, ellos ganaron ahí las fiestas florales. Entonces estaba en un... Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Entonces él estuvo en un... se sintió que tenía valores para poder seguir progresando. Y entonces cuando pensó, digo, no, pues el lugar más importante es de donde como que irradia la cultura universal, que es Argentina. Y se fue a Argentina. En Argentina anduvo por todos los lugares y pues no tuvo el eco, pese a que él hacía sus escritos como periodista, que él mismo decía que él hacía periodismo para poder comer. Y también hacía poesía, y que era la que lo sostenía a través de los periódicos. Bueno, pero de ahí no pasó. Y dice que se encontró con un amigo, un artista, porque era artista, Coek, un inglés, que vivía en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Alto de Zamora. Y allí le dijo, mira, si vienes conmigo, mira, aquí te tengo una habitación, aquí tienes campo abierto. Le mostró el solar, era una especie de campestre, valga la redundancia, y dijo, bueno, y se acomodó ahí. Él hacía sus escritos y los pasaba a la prensa y comenzaba a tener algo de oídos. Y duró un poco de tiempo, pero entonces como el hermano no tuvo la fortuna que han tenido tantos escritores, que una vez les conocen la obra, entonces los utilizan y le dicen, bueno, aquí tenemos los periódicos, tenemos esta página, la revista de esta página, bueno, vamos a que usted nos haga un contexto de pensamiento acerca de lo que está viviendo, de lo que ha visto. Pero entonces no tuvo esa fortuna. Y resulta que eso hizo que allá en su apartamento, ya con Coeco, lo que hacía era escribir en las mañanas y luego por las tardes trataba de descansar, pero tenía terribles depresiones y entonces resolvió en un buen día decirle a la empleada que les arreglaba los cuartos, les daba la alimentación, mire, vaya, tráigame el periódico, vaya allá al centro y tráigame el periódico, y lo mandó. Y entonces ella se fue y él, que siempre caminaba con un perrito viejo que le había dejado el dueño, que era Coec, andaba por todos los lugares y el perrito lo acompañaba, ¿no? Y entonces Claudio de Alas, en todas sus poesías, se alcanza como a entrever ese sentido del suicidio, ¿no? Porque en Mi hermana la muerte es uno de los títulos. Él está donde un médico y dice que una señora que llegue quiere acompañarlo, que por favor que cuando la vea, que la deje entrar, ¿no? Ahí está, digo yo, ese está exactamente el encaje de lo que el modernismo anota en sus principios, ¿no? Es hacer que la imagen a veces se crezca de tal manera
que no necesita decir que él está buscando la muerte, sino que es una señora que viene y uno inmediatamente comienza a reproducir una señora que viene, y alcanza uno sí a pensar que baja una señora muy alta de vestido negro y dice que se la deja entrar. Entonces piensa uno, pero él está haciendo consulta, ¿cómo va a dejar entrar a una señora que si no tiene nada que ver con esto? Pero la ve uno, leyendo ve uno la imagen que se crece tanto y que impacta cuando cualquiera lee el poema de Mi hermana la muerte. Es el que se la deja entrar hasta que por fin ese gran acontecimiento en un atardecer. Entonces miró al perro, estaba sentado y dijo: ay, este perrito también está cansado de la vida. Y se salió y bajó bajo un árbol, llevó una especie de cojín, se sentó y miró al perro y se puso a pensar y dijo: bueno, el perrito no tiene cómo desaparecer de este mundo cuando yo me muera. Y entonces fue cuando cogió el revólver y lo cogió y se lo puso en la frente al animalito y le pegó el tiro, le disparó. El perrito prácticamente como si hubiera estado anestesiado. Dicen los vecinos que no sintieron nada, simplemente sintieron la detonación, pero no sintieron nada más. Y él inmediatamente después se colocó debajo del árbol, se puso el revólver en toda la frente, también se disparó. Y esa es la muerte de Claudio de Alas, en el pueblo de Zamora. Luego llega el amigo y encuentra la tragedia. Claro, es el aviso al pueblo. Y las autoridades hacen un levantamiento de cadáver y todo esto. Le hacen un funeral al desconocido, ¿no? Y entonces está el nombre del alguacil del pueblo, que es de Reilis, que recuerdo ahora, Reilis, el alguacil del pueblo, le dice: bueno, aquí esta tumba pues que tiene que pagar el impuesto que se paga para ocupar los puestos sagrados. Y le dijeron: bueno, arregle eso mientras unas otras, y nadie se acordó de Claudio de Alas. Pero encontraron unos documentos en donde él decía que dejaba una obra inédita de poemas y se la dejó a su amigo para que hiciera el bien y las publicara, las recogiera. Y en 1967 es cuando él dice: mire, aquí les tengo lo que le prometí a mi amigo, a publicarlo. Y sale el poemario de Claudio de Alas, posteriormente la novela de la herencia de la sangre, y tiene otra novela. Pero aquí me puse a pensar yo, aquí recoge uno cuando hace su poema sobre A la sombra de Don Quijote de la Mancha, en donde él dice: vas a morir sin saber quién eres, ¿no? Y hace un poema hermosísimo. Yo le manifiesto que me estoy encajonado en hacer el análisis de la obra de Claudio de Alas, pero realmente vamos a comenzar desde el modernismo. Entonces, después la misma forma de la vida tiene ese carácter de soledad y de olvido, porque iban, no obstante que el hermano era agregado cultural en Argentina, no le importaba nada, porque cada año en Alto de Zamora las autoridades hacían un homenaje al desconocido.
le llamaban Claudio de Alas, y allá hay una calle que se llama Claudio de Alas, en Alto de Zamora. Ese homenaje se lo han hecho. Y las autoridades conservaron, porque tenían conocimiento de la forma tan extraordinaria como había ido progresando en su vida intelectual y en la visión que tenía de Argentina. Y entonces, esa visión que tenía Argentina fue lo que lo mantuvo la memoria a través del alguacil y del hijo del alguacil, porque murió el alguacil y le dijo que le hiciera el favor y le tuviera aseada la tumba de ese personaje. Finalmente, una escuela de Colombia, llegaban cuando escucharan ya últimamente las fiestas e iban en homenaje a Claudio de Alas, y bueno, se conservó en la memoria de Claudio de Alas hasta cuando salieron sus obras. Pero bueno, esa es una nota simple de un recuerdo rápido, pero en realidad cuando venía caminando decía, me dicen que diga qué es el modernismo, si es una escuela, si es un movimiento, si es una actitud, si es una coine panliteraria, ¿o qué es? Entonces se le pone a uno la mente loca para decir, bueno, les voy a comentar que tomé en mis manos un librito que es de 3 meses de unas conferencias que dictó el creador del modernismo español, que es don Juan Ramón Jiménez. Y entonces él, entre otras cosas, después de que ya hablaron acerca de cómo se estaba cambiando la mentalidad del humanismo, dijeron, no, pero tenemos que partir de alguna parte, ¿no? Porque dicen que es una manera de llamar a las otras movimientos literarios que se integren en uno solo, prácticamente es el llamado del modernismo. Dice, llamemos primero decían que el primero que se reveló exactamente en el proceso de la cultura, porque lo primero que tendría que decir yo es que los modernistas no aparecieron porque sí. Si José Martí lo primero que hizo fue hacer todo un estudio acerca de lo que fue el desarrollo de las humanidades a partir de lo que llamamos nosotros como pedagogos el movimiento clásico, que era acercarse uno a toda esa sabiduría greco-latina, especialmente la griega, porque nosotros sabemos que apareció Homero, ¿no? Y dijeron, bueno, de aquí no hay nada más que hacer. Pero lo primero, el que estaba más cerca era lo de los tres filósofos que dijeron, los grandes pensadores, que era Aristóteles. Aristóteles dijeron, bueno, de aquí en adelante lo que ha dicho Aristóteles, eso no se va a hacer en ninguna parte. Y no estamos registrando que prácticamente así es. Llevamos 30 siglos y más, porque él es del siglo IV antes de Cristo, que vio por primera vez la luz en esta gira, y él fue el que comenzó a mirar cómo se producía el pensamiento griego, y fue el primero que hizo una retórica. Entonces dijo, mire cómo cómo escribimos. Y entonces aparece lo que él es el culpable de lo que llamamos nosotros las preceptivas literarias. Que fue un problema, durante mucho tiempo, pero ¿cómo así que preceptos? Si la lengua no es un elemento estático que una vez que aparece ahí quedó, ¿no?
Nosotros sabemos que el lenguaje es el invento más importante que ha hecho el hombre sobre la tierra. Gracias al lenguaje se conoce lo que hay en el mundo entero. Gracias al lenguaje se ha podido traducir de alguna manera muchas formas culturales que nadie ha podido traducir. Nosotros no sabemos lo de la Rosetta y todas estas cosas. Pero a una vez que aparece ya un monumento como es lo que se ha denominado la literatura clásica, dijeron los modernistas, vean, allá hay algo. Y no sé si yo esté falseando algo, pero yo recuerdo alguna vez haber escuchado que en la obra clásica, tanto de la obra original, que es la de Homero, y la de Virgilio, estaban en gérmenes una serie de movimientos. ¿Y por qué? Porque decían que eso era externo. Esas relaciones, epos quiere decir narración, ¿no? Entonces, una narración, pero era una narración externa, mirar y decir, mire, esto fue lo que vi. Vi las 90 cóncavas naves comenzar a recorrer el mar, ¿no? Y vi las contiendas cuando iban llegando a la ciudad de Troya, ¿no? Entonces decían, ahí no hay nada, simplemente está en forma externa. No, dice, no señor, dice el analista, no señor, ahí estaban los héroes, allí estaban los dioses, allí estaban las diosas y las musas. Dice, todos ellos tenían sentimientos, todos ellos tenían una forma de reacción, o de odiarlos o de quererlos. Y entonces hay allí no solamente una visión externa, sino también hay una visión personal. Y por eso el primer movimiento, la primera visión es el empuje que hizo el romanticismo, cuando dijo, no, pero nosotros ¿por qué tenemos que seguir con el hexámetro las 6 medidas que eran recortadas con una exactitud? Y entonces ellos dicen, vea, ahora aquí en el modernismo, ahí tenemos la forma tan perfecta en el parnasianismo. Dice, miremos ahora aquí en la obra del maestro Valencia, los 14 versos, o sea, versos alejandrinos, con rima perfecta del primero al último. De los lánguidos camellos, de elásticas cervices, de verdes ojos claros, y piel sedosa y rubia, los cuellos recogidos, hinchadas las narices, a grandes pasos miden un arenal de Nubia. Y dice uno, bueno, no es sino coger uno y dice, dos lánguidos camellos de elásticas cervices. Cuenta uno los 14 versos sin problema. Y dice uno que es un monolito, es algo que dice, como él mismo dijo, hay que sacrificar un mundo para pulir un verso. Era la norma del parnasianismo. Y después va mirando uno, en el caso de Claudio de Alas, los sonetos, ya no son los 14 sílabas, pero son de versos de arte mayor, que son en decasílabos, ¿no? Se puede comparar exactamente el metro en decasílabo, que es perfecto de principio a fin, como ocurre con el maestro Valencia, que cuando lee uno, el último verso que dice, y si a mi lado pasa la sorda muchedumbre, diré que vi un camello con honda pesadumbre, mirando silencioso 2 fuentes de zafiro, sus 14 versos, 14 sílabas, exacto. Ahora, los modernistas dijeron, no, pues, hombre, nosotros tenemos que emplear
todo esto, pero a condición de que despierte en el lector sensaciones, es decir, lo que diría uno, que le despierte pensamientos, que le despierte ilusiones, sentimientos, fantasías distintas. Y en realidad, leyendo y teniendo un poquito de tranquilidad para registrar esas críticas acerca del modernismo, dice uno, y de verdad, aquí hay una sensación que le mueve a uno las entrañas. Aquí ya uno que nos coloca en la parte visual con enorme claridad. Mira, yo quiero anotar algo de lo que dice uno de nuestros paisanos tujanos, que es el Gómez Jaime, en un poemita que se llama El Gallo, ¿no? El gallo es el que se muestra como es el sonoro cantor, y es el que al caminar en cada lugar que pone el pie deja una estrella, y es el que presiente del enemigo la querella, ¿no? Entonces uno va mirando el poema así simplemente en dos contextos pequeños. Ve uno la situación tanto del mundo de lo que es la fauna como del mundo intelectual. Eso es lo que hace. Ese es el rey, el paladín sonoro, ¿no? El rey es el que manda, es el que imprime en cada lugar su estrella, y es el que espera a ver qué pasa para defender. En ese que es también forma parte de la estela modernista, nos muestra cómo ha ido caminando el modernismo. Pero la parte fundamental es nosotros como humanos, ¿qué es el que vamos mirando o qué sentimos? Si mira uno los poemas de Darío, que también en Hispanoamérica sabemos que es el creador del modernismo en Hispanoamérica, y Juan Ramón Jiménez, en una obra que tengo por acá, él dice que es primero él, decía, porque Juan Ramón dice 30 años antes él era modernista sin saberlo. Es una nota que me pareció curiosa. 30 años modernista sin saberlo. ¿Por qué? Dice, porque él nació en la época en que había unos personajes que sentían y vivían lo mismos que el resto. Entonces, por eso, las controversias que tenían entre si la generación del 98 era modernista o no, y la contraponían en un momento dado de la historia, cuando demuestra en sus conferencias, que son de 3 meses en la ciudad de Puerto Rico, presentado por el doctor Benítez, que era el rector en esa época, en este librito. Esto no habla más que del modernismo. Entonces, dice acá, el modernismo es notas de un curso en Puerto Rico. Estas notas las recogió la esposa de Juan Ramón Jiménez, doña Zenobia Campurubí. 3 meses. Y luego la editora Aguilar recogió, perfiló y entregó este libro a la publicidad para que vieran que era el modernismo. 30 años para decir, miren, el modernismo es una actitud. ¿Por qué?
Dice, yo no estoy escrito a ningún movimiento. Y él dice, es una actitud. ¿Por qué? Porque muchos, dice, son congéneres, escriben lo mismo que, y lo producen sin necesidad de haber tenido escuelas especiales, pero son modernistas, o son románticos, o son naturalistas. Y entonces, vengo a mirar, después, según esto, el modernismo es una koiné panhelénica. Claro, yo pienso eso. ¿Por qué? Porque es una mezcla de romanticismo, de parnasianismo, de clasicismo. Algo lo llamaron en el 98, ya lo llamaron que eran los clásicos modernos. Y yo no sé si cale bien hablar de que los modernistas como Machado, como Antonio Machado, que es el que más se nombra, que él, aunque decía, porque no sabía si él estaba en el modernismo, ella decía, aunque yo no soy de ese viejo, de ese nuevo Gay Cantar, entonces aquí estaba escribiendo Caminos de la Tarde. Y entonces, en esos Caminos de la Tarde, ahí encuentra unos los paisajes y personajes, especialmente personajes y paisajes de la tarde, en donde encontramos ese viejo versos que nos enseñaban cuando estábamos en el bachillerato, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y por eso decían que era una actitud. Si yo quiero hacer huella, tengo que caminar y tengo que hacer la huella para que vea por dónde paso. Y entonces ahí aparecen estos personajes que forman parte del modernismo. Y toda la generación del 98, ellos son modernistas. Ahí está Azorín, que es quizá el poeta, el escritor que se conoció más en Hispanoamérica, en todo el mundo, por supuesto, por su sencillez, pero por la forma como integraba el mundo con su forma de pensar. En Ancha de Castilla, en esos pasajes de cómo pinta un paisaje. Recuerdo algo que decía, que le preguntaban, bueno, maestro, ¿cómo puede pintar usted, por ejemplo, una de las estaciones? Y él dijo, pues fácil, mira, van a decirme qué es. Las hojas de los árboles se ponen amarillas, luego el amarillo es más intenso, finalmente las hojas desaparecen, se desperezan y caen. Es el otoño, Inmediatamente uno ve exactamente lo que uno ha visto en la época de otoño, ¿no? Que son solo ramas, troncos, parece que la naturaleza en su día se ha acabado, ¿no? Uno viajando en lugares en donde hay muchos árboles, cuando viajó con todo el follaje no veía nada. Posteriormente vuelve a viajar y uno ve, mire, pero aquí hay una ciudad y aquí hay otra, y encuentra uno particularidades que no había visto. Y ahí está Azorín, en Castilla, ¿no? La ruta de Don Quijote. Bueno, era uno de los escritores más abundantes. Valle Inclán. Don Valle Inclán, que él era como de temperamento recio. Él prácticamente murió después de una riña, él no aguantaba, pero es el de las estaciones, ¿no? Estaciones de verano, invierno, las 4 estaciones. Y ellos colocaron sobre la mesa lo que es el modernismo, la generación del 98,
incluso la generación del 27. Entonces, todos los escritores españoles, americanos, a finales del siglo XIX y buena parte hasta, a veces dicen no, hasta 1940 está la plenitud del modernismo. Entonces dice uno, al fin y al cabo, ¿en qué terreno me paro? Es una escuela, dice, cuando a nosotros nos tocaba impartir la enseñanza, pues es una escuela modernista, que tiene sus autores, que tiene sus principios, y que se considera como la escuela de la renovación. Dice uno, bueno, la escuela que va renovando, ¿qué es lo que renueva? Renueva lenguaje, renueva ideas, renueva sentimientos. Por decir algo, en Porfirio Barbajacó encuentra uno más o menos una parte que me parece como tan interesante en la canción de la vida profunda, en donde las ideas le ganan al propio lenguaje, ¿no? Y hay días que somos tan móviles como las leves briznas al viento y el azar. Entonces comienzan a decir, hay días que somos tan móviles como las leves briznas del viento y el azar. Pero también vuelve a decir, pero hay días que somos tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo flórido de espirituales lluvias, el alma está brotando, floresta de ilusión. Pero hay días que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de oscura pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas en rútilas monedas tasando el bien y el mal. Y finalmente, pero hay días, ¿no?, que rediscurren vientos ineluctables, ¿no?, cuando levamos anclas para jamás volver. Dice, ¿qué hizo Porfirio Barbajacó para saber que una comunidad tan simple, tan sencilla, ¿no?, es la vida? Y entonces se dice que muchos han considerado que esa fue la vida de Porfirio Barbajacó, esa vida natural y esa vida oscura y esa vida de meditación, y por eso la obra se creció de tal manera, porque es tan humana que cuando uno la lee sencillamente piensa, esto que dice este personaje es cierto, sí, eso es. Y luego en el análisis dice, pero le gana la idea a la forma de expresarlo. La idea se crece frente a las palabras. Y ve uno la figura de Miguel Ángel Osorio, la ve uno en el fango, pero también la ve uno gloriosa, pero también la ve uno por el mundo. Y en eso consiste entonces la calidad de lo que va renovando el modernismo. Y permítanme que en este momento les pueda decir, yo he encontrado personalmente que en donde se ve con más claridad lo que es una nueva sensibilidad y una manera de renovar tanto el lenguaje como el pensamiento, lo he encontrado en el maestro Maya. Maestro Maya, que fue mi profesor en el Instituto Caro y Cuervo, no pensé yo, porque él era muy sencillo y impartía su clase con una naturalidad, lo recuerdo, pasaba su bastón de aquí a allá, charlaba, ¿no?, cuando nos explicaba los pormenores de los autores colombianos. Y entonces, en su rosa mecánica,
que es lo que se llama hoy la nueva sensibilidad. El término rosa, ¿no? ¿Cuántas, no? La rosa que no encontró el jardinero en su rosal, ¿qué se ha hecho? ¿No? Entonces esa naturaleza viva, eso que nos atrae simplemente como seres humanos cuando miramos la naturaleza y la rosa es allá, yo estoy acá y yo soy el admirador de la rosa. Muchos poemas sobre la rosa, pero la rosa mecánica sí muestra. ¿Qué muestra? La rosa mecánica muestra los ejes de todas las maquinarias, muestra la molestia de todos los ruidos. La rosa mecánica muestra el acero, el hierro que nos está inundando y nos está mostrando cómo la técnica está acabando con lo que es la cultura. Prácticamente diría yo eso nos muestra el maestro Maya. Mire cómo están acabando nuestra cultura en la rosa mecánica. En donde veo yo un poquito con más nitidez ese cambio. Porque si yo dijera el cambio entre lo clásico a lo romántico, cuando uno escucha cómo inicia, por ejemplo, la Ilíada, ¿sí? Lo primero que hacían ellos era encomendarse a alguien para que les pudiera producir algo bueno, algo interesante. Entonces, cuando uno comienza a leer, canta, oh Dios, a la cólera de Aquiles, cólera funesta que arrojó al orco tantas almas voladas de héroes y convirtió a los hombres en pasto de habas y presa de perros, cumplíase de la voluntad de Júpiter. Que, dice uno, esto que es de la Ilíada, el principio de la Ilíada, es una invocación a que le permita que pueda describir lo que está viendo para mirar quién es el héroe, cómo se desarrolla el acontecimiento, cómo llega a su cima, a su culmen y cómo desenlaza. Entonces, esas impresiones son de principio de lo que se llamó nuestra literatura clásica, que lleva ya 30 siglos y que sigue siendo esa literatura hermosa y que, como les comenté al principio, es también parnasiana, 6 metros, tanto en la Ilíada como en la Eneida, porque nosotros sabemos todos que Roma fue la que conquistó a Grecia. Es curioso eso, que dice uno, un pueblo tan inteligente, vea, un pueblo tan grande porque se considera la cultura del universo. Dice, pero ¿cómo así que Roma fue la que como si fuera, como el caso nuestro, ¿no? Que nosotros que somos exactamente de la descendencia española y que nuestra cultura es esa. Entonces el otro decía, no, es que llegaron los romanos, conquistaron a Roma, pero también se dieron cuenta que estaban conquistados. Tenían mucho más inteligencia los griegos que los romanos. Fue cuando lograron, a base también, vieron que tenían hombres tan capaces como Homero, y lograron fomentar la cultura romana a través de la Eneida. Entonces Virgilio dice, mire, aquí también tenemos nosotros nuestros héroes, también tenemos nuestra naturaleza, nuestras contiendas. Aquí les muestro la Eneida. Y eso, en la época exactamente de principio de lo que se llamó la cultura clásica, y que después en la Edad Media aparece con la segunda parte entre los romanos, entre los latinos, que es la Divina Comedia. Y ahí tenemos, en la Divina Comedia a mí me parece que cuando nosotros nos internamos un poco, se asusta uno, porque las 3 partes del infierno, el infierno somos nosotros nos encontramos allí con todos nuestros pecados, con todas
lo que llamamos los pecados, por ejemplo, porque por el hecho de haber sido conquistados por los españoles que trajeron toda esa cultura, entonces nosotros también sabemos que hay pecados, que aparece primero, la no creencia en Dios. Dicen pues, así como Homero pues está dándole vueltas al infierno en el limbo, dicen, ¿por qué? Porque no conoció a Dios y no lo pudo amar. Entonces por eso está dándole vueltas al infierno, ¿no? Pero cuando llega la lujuria, dice, ajá, aquí sí están todos, aquí sí miren, y comienzan a hacer la llamadita y allí va a encontrar uno a todos esos personajes que en su vida han hecho y han deshecho de su propia humanidad. Y lo mismo llega uno al tercer círculo del infierno y se encuentra uno con la gula, ¿no? Y allá se encuentra al famoso Caronte, con sus Españas tan tremendamente largas y los almas que van entrando las desgarra con las pestañas. Bueno, en fin, es toda nuestra vida en la Edad Media, entre lo divino y lo humano, en donde la Divina Comedia recoge el sentimiento universal. Obra que diría yo, son unas obras ricas, ¿no? Otra de las obras grandes que es el Quijote, por supuesto que es el que rompe con toda la novelística que él mismo fue testimonio desde su principio. Porque las novelas de caballería nos han dicho, él mismo dice que en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, había un hidalgo de los lanza en artillero, Adalga antigua, para Rocín Blanco y Calco Corredor. Entonces, este personaje en su historia dice que leía de turbio en turbio y de claro en claro, que de tanto leer y del poco dormir se le secó el cerebro y se le vino en la idea de armarse caballero. Se volvió loco y dijo, claro, armarse caballero, y dijo, me voy a eso, todo eso es recogido ya en una de las obras de un personaje que uno casi no piensa que tenga todos estos conocimientos, que es José Martí el cubano. Y entonces, en sus mismos epitafios que le hace el bachiller Sansón Carrasco, deja más o menos la memoria de nuestro personaje, de nuestro gran Quijote de la Mancha. Dice, no recuerdo bien, pero dice, ya sea aquí el hidalgo fuerte que a tanta historia llegó, que la muerte no triunfó, la vida sobre la muerte. A todo el mundo en poco fue el espantajo y el coco que acrecentó su ventura, el morir cuerdo y vivir loco. Ese es el epitafio que le dijo el bachiller Sansón Carrasco a la humanidad, ¿no? Y entonces dije, pero está bien, pero lo primero que tenía que dejar era sus propósitos. Ir por el mundo. ¿Qué tenía que hacer por el mundo? Deshaciendo entuertos y sin razones, satisfaciendo deudas, protegiendo viudas y huérfanos. Sencillo, simple, es lo que vemos todos los días. Hoy venía escuchando en la radio cómo la vida nuestra ha sido también una divina comedia y un pedazo de infierno de esos en donde manifiestan esa cantidad de asesinatos que han hecho sin ton ni son y sin tener nada que ver con los muertos. Bueno, entonces, mirando todo este contexto, lo de nuestros modernistas como el gran José Asunción Silva, ¿no? Que pese a que él también tiene un arranque romántico
como todos los modernistas, porque ellos dijeron, a Rubén Darío le preguntaron, bueno, ¿usted es romántico? No. ¿Cómo así? Dice, ¿quién que es no es romántico? Expresión de uno de los modernistas más grandes de Hispanoamérica, respetado y reconocido por los más grandes. Aquí Juan Ramón Jiménez lo nombra en más de 4 o 5 conferencias, en las conversaciones que tuvieron con él y el intercambio de ideas sobre lo que debía producir un ámbito hacia adelante. Entonces, el modernismo, nosotros como maestros lo consideramos una escuela de renovación, una escuela en que había que aprender a que los vocablos fueran sonoros, que los vocablos tuvieran luz, que los vocablos tuvieran color, que los vocablos fueran de bulto. Y así lo hicieron. Bueno, escuchando cualquiera de las composiciones modernistas, uno oye, ¿no?, una noche toda llena de murmullos, una noche, oído, la noche, oscuro, llena de murmullos, de perfumes, el olfato y de músicas, ¿no?, el oído, de alas. Bueno, así los modernistas fueron aprovechando el lenguaje para darle un ámbito hacia adelante y mostrarnos al mundo cómo se puede progresar a través del intelecto. Porque, como digo, el maestro Amaya me deja a mí la impresión más fuerte que en donde ve cómo el pensamiento que va caminando todos los días y que se va renovando, dice cómo se puede romper con un movimiento. Simplemente el nombre de la rosa mecánica. Si nosotros no tenemos rosas mecánicas, la naturaleza no es eso. La rosa, es el amor, es la pureza, ¿no? Son los sentimientos del ser humano. En cambio, la rosa mecánica es el tren, ¿no?, es la maquinaria, es el eje de las máquinas, es el ruido, el sonido, ¿no? Ese cambio me parece que es muy significativo, que es el que propone en principio nuestra gran escuela o movimiento modernista. No sé si hay alguna pregunta que yo pueda responder con muchísimo gusto, para decir, nosotros la consideramos los maestros como una escuela de renovación, una escuela en donde todos los sentidos tenían que avivarse para poder estar presente en nuestra vida del diario vivir, el diario caminar de nuestra historia, ¿no? Quizá yo siempre aludo a una historia del maestro Eduardo Caballero Calderón, cuando mostraban a Bolívar como un personaje etéreo que no lo alcanzaba uno a ver. No sabía si Bolívar era un hombre o era una deidad. Entonces aparece la obra del maestro Eduardo Caballero Calderón, la historia en cuentos. Y en un pasajito que dice el corneta llanero, dice, mire, aquí así se enseña la historia. Dice, el corneta llanero se acerca, cuando cerca la Pantano de Vargas, le dice, mi general, se le presentó, dice, a ver muchacho, que aquí le traigo estas 3 libras de sal que le mandó mi abuela, y yo quiero ser soldado, porque quiero vengar la muerte de mi padre, que lo mataron en Llano Grande. Le digo, sí, muchacho, ¿y tú qué sabes hacer? Le digo, yo sé tocar esta flauta, mi general. ¿Y qué sabes tocar? Le dice, sé tocar joropos. Le dije, tócale un joropo a estos soldados para calentarles el alma. Y el muchacho dijo, bueno, mi general comenzó a tocarle un joropo, y Bolívar comenzó a zapatear, ¿no?, a acompañarlo con el compás, ¿no?, los dos frente a frente. Y entonces apareció el corneta llanero y Bolívar aparece compartiendo con un muchachito,
Y entonces vemos que es un ser humano como cualquiera de nosotros. Y en eso consisten unas renovaciones especiales, porque el maestro Caballero Calderón es un renovador también. Bueno, quiero manifestar que si hay alguna pregunta que me pueda yo contestar, con muchísimo gusto. Porque me pueden decir, ¿Alguien quiere intervenir? Si me permiten, yo quisiera... doctor, con mucho gusto. Comentar por lo menos una anécdota, porque precisamente traje el libro de Claudio de Alas. Ya. El cansancio, Sí. de Claudio de Alas, publicado en 1941 en Buenos Aires. Y lo recibí de un poeta que fue embajador de Bolivia en Colombia, Guillermo Riveros Tejada. Una circunstancia muy especial porque Guillermo Riveros, realmente viviendo a finales del siglo XX y XXI, enlazaba mucho el tema modernista que usted con mucha incursión precisamente explicitó. Cuando me preguntó por gran poeta colombiano, eso fue en 1985, Claudio de Alas, yo lo miré y dije, de verdad no lo conozco. Y poco después me regaló el libro. Y realmente vi que sí era de verdad un gran modernista. Por varias razones. Usted indicó precisamente la presencia, por ejemplo, de sinestesia en los modernistas, ¿no? Esa presentación compleja de diferentes sentidos, el oído, el tacto, el olfato, la vista, cómo se concretaban en ellos y cómo ellos precisamente hacían vibrar los sentimientos. Y lo mismo encontramos precisamente en Claudio de Alas. Hay un rasgo que me gustaría agregar, porque si bien es cierto que el modernismo llamamos también neorromanticismo, ese elemento de la reflexión filosófica que usted también menciona en varias oportunidades, especialmente el tema de la angustia existencial en Claudio de Alas, es sumamente fuerte. Usted habló de la señora vestida de negro y ese elemento modernista heredado precisamente del parnasianismo y especialmente de los poetas malditos, Con Baudelaire. Baudelaire y Rimbaud, el spleen de Baudelaire, ese cansancio de la vida y el rechazo de la vida como alegría, sino más bien como una interpretación bohemia de disfrutar cuanto más la vida, porque Claudio de Alas tenía la fama precisamente de un bohemio grande. Hay una anécdota que
comenta que se comprometió a escribir un libro sobre un político chileno. Le adelantaron 5,000 pesos y el libro no aparecía. Lo encerraron una semana, le pasaban por ventana la comida y lo escribió. Le dieron 5,000 pesos, que era una fortuna, y los gastó en 3 días. Porque el dinero lo fastidiaba, que era una humillación, y eso precisamente hay esas palabras. El oro es una humillación del hombre. Yo no quiero extenderme, pero quisiera precisamente, de cierto modo, como usted ya lo señaló al inicio, agregar ese aspecto trágico de la vida de los modernistas. Esas coincidencias y esa tendencia que todavía, de cierto modo, heredamos, que el artista tiene que ser bohemio, que tienes que ser rebelde, que tiene que cuestionar todas las normas sociales. Y preguntémonos, ¿el arte de verdad es el cuestionamiento y el rechazo de la vida? ¿O depende precisamente de la visión que queramos construir? Usted mencionó José Asunción Silva y otra gran tragedia que muchas veces no entendemos. Hombres privilegiados por muchos aspectos desprecian la vida. Y yo quisiera compartir con ustedes, que pienso que de cierto modo como Sí, completar 2 breves cartas que usted mencionó precisamente que él había dejado. A mi Alfredo, a mi hermano Alfredo Escobar Uribe, precisamente el hermano que estaba en Buenos Aires y que no tenía en contacto como usted lo manifestó. Sí, señor. Yo te mando, yo, un muerto. Te mando obedecer a Coec, el único hermano mío, y te digo adiós. A Juan José de Salsa Rey, pídele que lea todos mis papeles inéditos y con ellos hago un libro que lo llame El cansancio de Claudio de Alas. Quiero que se me queme. ¿Para qué más putrefacción? Primero, mato al perro de Coec, mi amado amigo, pobre. También está cansado y su alma me acompañará. Quiero morir fuera de Chile y eso es todo. Quiero dormir. Tu hermano, Claudio de Alas, 1918, Buenos Aires, marzo. Y la segunda carta, Buenos Aires, marzo. Stephen Roberto Coec. Salud,
hermano único de mi corazón y mi cerebro. Es demasiado asquerosa la vida para que pueda seguirla sufriendo. Mi patria está en los astros. Oscar Wilde me ha de recibir en el azul. Siento en el alma no dejar concluido mi último libro. Me anticipo a mi destino, porque estoy en su casa, es decir, sabiendo que usted cumplirá lo siguiente: buscar a Juan José de Sousa Rey y a mi hermano de padre y madre, Alfredo Escobar Uribe, y con los dos, imponiéndolo usted, el único hombre igual a mí, quemar mi cadáver a la orilla del mar. A nadie más que a mi hermano comunicarle que una mujer también se ha muerto en Chile y por su propia mano. En fin, yo no quiero hoy a nadie porque no he hallado a nadie digno de mi cariño. Pero usted es mi hermano, querido en arte. Claudio de Alas. El tema, yo pienso que hoy día también es sumamente llamativo, porque el arte por el arte, alejándonos de la vida, realmente puede ser una fuente espiritual. Rubén Darío era el papa de los modernistas en América. Y permítanme también... Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Más dichosa la piedra porque ya no siente. Sí. No hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida paciente. El homenaje que rindió es un poema extenso y yo solamente voy a leer unos versos saltando además su distribución. Aleluya a Darío. En el nombre del Padre pulsas la lira madre. Y has venido triunfando desde París glorioso en el nombre del Hijo. Eres un crucifijo, digno de un culto bello, inmortal y estruendoso. Y el Espíritu Santo es el que te posee y brota de tu canto. Divinizado seas, visionario supremo. Eres Rubén Darío, el grande americano. Está todo el... Por favor. Pues muchísimas gracias, doctor, por su acotación acerca de la pequeña charla que se ha producido en esta mañana. Y ese poema que acaba de leer sobre Rubén Darío, quizá que hice algunas comparaciones con el que escribe el mismo Rubén Darío sobre Cervantes. Entonces, aquí tiene él uno que es A la sombra de Don Miguel de Cervantes. Así es. Y aquí han encontrado el poema que escribe a Rubén Darío para decir que ese toque de la vida, de lo que es el pesimismo en su interior, está tanto en los románticos como en los humanistas. Porque aquí se pregunta si ese
tema permanente de morir lo más pronto, de vivir la vida intensamente y morir cuanto antes. Ese tema está en Rubén Darío con una impresión y se crece en lo que dice Claudio de Alas en el poema a Darío, para mostrarlo como el jefe supremo. Acá está, si quiere leer algo de Cervantes. No sé si traería los ojos. Algunos para leer nos quitamos las gafas y otros tienen que ponerlas. Eso es cierto. No tiene que decir aquí traigo los ojos. Sí, dice, a la memoria del gran don Miguel de Cervantes Saavedra. Don Miguel de Cervantes Saavedra. Esto no alcanzo a cambiar. Lo cierto es que en este poema encuentra uno en realidad lo que significa el gran novelista más grande, el escritor más grande que ha dado la lengua española hasta este momento. Lo muestra con su pensamiento, que quizá concuerda con lo que se expresaba uno de los críticos de Claudio de Alas. Claudio de Alas murió preguntando que por qué, que porque sabía mucho. De igual manera el poema de Silva, que es ¿por qué se mató Silva? Eso lo expresa con una claridad, sin tocarle ni sus sentimientos, sin tocarle toda la malevolencia que puede surgir del poema de Silva, con un poema que le escribió para su ¿por qué se mató Silva? De Julio Flores, ¿no? Entonces, él encuentra, dice que en un gran peñón de basalto detuvo un águila el vuelo, miró hacia arriba, y ver cómo el azul, el azul del cielo se iba, se quedó pensativa. Y después por la espalda de ese gran peñón de basalto, miró hacia abajo, y vio cómo hervía el fango de todas las cosas feas. Entonces el águila dijo, si el cielo se aleja tanto, si el suelo herve de todo, dice, se destrozó la cabeza contra el siniestro peñón. Entonces, no alcanza lo que acabábamos de decir. Sabía mucho de la vida y por eso desapareció. Aquí la lejanía del cielo no alcanza, y entonces lo produce la angustia. Todo el fango del mundo hastía, y entonces entre esos dos polos viene totalmente la razón de por qué se mató Silva. Y entonces en el poema de Cervantes lo que me parece grande es la forma como en pequeños versos deja exactamente lo que significa Cervantes para el mundo. Bueno, también voy a hacerlo bien salteando por acá.
Entonces, y don Miguel de Cervantes Saavedra, excelente caballero, ungido por los siglos, por el bronce y la piedra, en honra de gloria y en honra de su fuero, con la lengua de oro y alabastro y de acero, yo llego a ti, Señor. Aquí inmediatamente me hace recordar a Cervantes cuando estaba escribiendo el prólogo. Entonces llegó y lo encontró un amigo con la pluma en la oreja y pensativo. Y le dijo, bueno, ¿qué pasa? Y le dijo, mire, es que yo quiero hacerle un prólogo aquí a mi hijo, el caballero de la Mancha, pero no tengo que decir, ¿no? Y entonces le dice, no, tranquilo, ¿no? Por eso él comienza diciendo en su prólogo, yo quisiera que este hijo, como esta obra, como dio el entendimiento, fuera el más gallardo, el mejor del mundo. Pero ¿qué puede producir este flaco ingenio mío? Que en la naturaleza cada uno engendra a su semejante, sino un hijo avellanado, antojadizo, lleno de pensamientos varios, como quien se engendró en una cárcel y en donde toda incomodidad tiene su asiento. Yo, que soy el padre Quioto, no parezco padre como padrastro. Suele un padre tener un hijo feo, con pensamientos antojadizos y de todo, pero eso le tapa los ojos y hace que todo lo que haga se lo cuente a sus amigos por agudezas y lindezas. De eso no va a tener mi hijo. Y como dice el proverbio, que tú que eres dueño y señor de tu casa y que debajo de mi manto al rey mato, tómalo y júzgalo como quieras, que si lo juzgas bien, nada le agregas, y si lo juzgas mal, nada le quitas. Entonces, deja, y aquí en consonancia con las palabras de Claudio de Alas, porque finalmente en el último verso consagra a Cervantes como lo más grande y que nadie, absolutamente nadie sabía, ni él mismo lo supo, de qué tan grande fue ese hombre español, de haber dejado plasmada la historia de la humanidad humana, que no sabemos cuántos siglos se nos va a proyectar. Entonces, ese es el gran recorrido de un movimiento, porque al fin y al cabo se tiene que concluir que el modernismo es un movimiento. Hablaba del movimiento artístico, entonces también dicen todos los movimientos artísticos que se unieron al modernismo, ¿no? El marinismo, el superrealismo, en fin, más de 5 o 6 movimientos artísticos considerados como modernos, pero mirando desde otro punto de vista el mundo y la vida, hasta cuando nosotros encontramos el cubismo, que no son sino rayas rectas y horizontales en donde se hace girar el pensamiento. Entonces, ¿cómo hace uno para interpretar una obra de esas? Es de ser humano, pero en rayas, en un cuadro, en una sala de arte estuve mirando yo eso y dije, pero esto, ¿qué demonios puede interpretar aquí la vida? Y la vida es eso. La vida es un recorrido de rayas y un recorrido de rectas, de verticales y de horizontales en realidad, ¿no? Nosotros siempre es lo primero que vemos, nunca vemos ni las diagonales ni las líneas curvas. Entonces eso, para
para comentar finalmente de que el modernismo ha dicho que es el clasicismo de la época. ¿Por qué? Porque es el que mira a todos los movimientos, a todas las formas de expresión con un único deseo, de llevar al mundo hacia adelante, de producir un ámbito hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, eso es. Entonces, si ustedes me permiten, lo que me decían, les puedo yo ofrecer unos 2 o 3 poemas míos para terminar esta mañana. El doctor mencionó los jardines del alma, y yo he dicho que cuando uno hace una composición, cuando le cuesta mucho trabajo, se le queda. Y cuando no le cuesta nada, también. Entonces, yo tengo por ahí al principio, creo que es un poemita que se llama La rosa de los recuerdos. No es la misma rosa mecánica, es una rosa simplemente que es humana, porque seguramente así va a ser. Y dice ahí: tomé esta bella flor para aprisionarla entre mis manos, y al ver la hermosura de sus pétalos encarnados, bebí de los seres de la vida en la corola abierta de los años, dulzuras, amarguras, alegrías, desengaño. Quise detenerla en escarlata claro, como niña inocente a los 15 años, y envolverla en la túnica de la primavera, cual angélico recuerdo de la edad primera. Con cuántas ansias la seguí mirando, y evoqué las cristalinas gotas de rocío, y cara a cara estaba el amor mío del verbo amar, sus formas conjugando. Ahora la encuentro en el florero amado, sus gotas escanciando de su corola rota, con las huellas que deja cada gota en el mustio rincón del olvidado. El otro, uno pequeño, son las bagatelas. El otro es Preguntas a la noche. En Preguntas a la noche, la anécdota es: yo era maestro en la Universidad Pedagógica y tenía una clase nocturna que era de 8 a 10, y pasaba para mi casa, que me quedaba cerca, y cuando cruzaba siempre escuchaba el bramido de una vaca. Y entonces se me ocurrió decir: ¿qué le estará preguntando esa vaca a la noche? y rondó ese término, y dije, pues hoy hago una composición sobre qué le pregunta a la noche, ¿no? Preguntas a la noche. Y entonces hice la siguiente composición. Así me acuerdo, porque ya le digo que lo fácil lo difícil se queda, y lo fácil también. Le pregunto a la noche por su mirar tan negro, por su inmenso bostezo, por su eructar bohemio. La noche me responde: tengo derrame interno y siento a cada instante dolores en mi cuerpo. Y le digo a la noche: ¿por qué a veces no alumbran luceros? La noche me responde: se propagan los vetos, descienden las tinieblas con turbios desafueros, sale la bestia humana sin acatar respetos. Soy la imagen de luto con mi vestido negro, y voy llevando a cuestas látigos en mi pecho. De 5 continentes combaten prisioneros sobre mórbidos sueños. Y le digo a la noche: ¿por qué oculta tu manto lo malo con lo negro? La noche me responde: tengo poder del cielo, y turbo las pupilas y muevo los cerebros. Mas debo en justicia no ser inconsciente
del temible cáncer que llevo en mi ser. Y una tercera, vamos a ver cuál, si se me viene alguna. A ver, alguna que sea, bueno, el tiempo y las cosas, ¿no? Dice, cuando contemplo el tiempo sobre cosas añejas, hay diarios en silencio y voces de colmena, sobre lápidas blancas en sus muros de tierra. Y al contemplar el tiempo en esas casas viejas, donde moran historias y tradiciones buenas, ven pasar la barbarie de esta vida moderna. Y al contemplar el tiempo sobre muros de piedra, observo las malezas y las enredaderas entre la soledad y la tristeza, mientras los grillos tocan la corneta llanera. Y al contemplar el tiempo en viejos cementerios, escucho permanentes arengas de los muertos. ¿En dónde están los hombres? ¿Los héroes que se hicieron? Y el futuro responde, están haciendo. Muchas gracias.